Hola, buenas, bienvenidos a la práctica 7 en la cual accionaremos un cilindro de doble efecto mediante un pulsador y una electroválvula de 5 a 2 vías biestable con regulación en el avance del cilindro y retroceso del mismo mediante un final de carrera. Es decir, vamos a incorporar ese final de carrera a nuestro autómata, con lo cual tendremos no uno sino dos entradas. Y con la válvula, que será de 5 a 2 vías, tendremos no una, sino dos salidas, Q1, Q2 y 1 y 2. Bien, esto lo haremos con el Grasset en primer lugar, luego lo implantaremos en el CPM2, lo veremos en el taller, y luego lo implantaremos en el logo de Siemens y lo veremos también en el taller. Vamos a empezar haciendo el diagrama de Grasset. Lo haremos mediante componentes eléctricos, el circuito eléctrico del esquema. Y vamos a empezar. Primero vamos a alimentarlo. Alimentación de tensión 0,24 voltios. Ya estamos acostumbrados a esto. Lo apartamos a un lado y ponemos como sensor. No, sensores no, queremos interruptores. Accionado manualmente primero. Y pondremos un obturador. Un pulsador obturador. Lo giraremos 180 grados, ¿no? A ver, así sí. Y lo pondremos aquí. Este será nuestra S1, nuestro primer pulsador. Pondremos otro más, pero este no va a ser accionado manualmente. Pondremos comunes y pondremos un obturador. Le daremos también la vuelta. Y lo convertiremos pulsando dos veces en él en rodilla interruptor de fin de curso. Le vamos a marcar ya el nombre, ya que le hemos puesto, y le pondremos A1. Vale. Vamos a conectarlos en paralelo. Y vamos a añadir las entradas y salidas de Grasset, que las tenemos aquí. Bueno, vamos a nombrarlas. Bien, tenemos aquí ya las 8 entradas y las 8 salidas nombradas. Y fácilmente la S1 irá a I1 y A1 irá a I2. Vamos a también nombrar, ya que estamos, S1. Lo aceptamos. Y vamos a declarar las salidas que irán a los sensores, no. Vamos a relés y recogemos sensores de válvula. No, este no es, perdón. Solenoide, este sí que es. Copiamos y pegamos, pues tenemos dos. Y los llevamos al punto 0 de la tensión. Vale. Uno de ellos lo mandamos a la primera salida y el otro lo mandamos a la segunda salida. De tal forma que ya nos quedan los dos. Vamos a marcarlos. Este será I2, más que nada porque está en la salida 2. Y este será I1 por la misma razón. Podríamos llamarle como quisiéramos en realidad, pero bueno, es un poco, también hay que usar un poco la mnemotecnia para hacerlo también todo más rápido. Bien, pues esto sería el circuito eléctrico. Vamos con el circuito neumático. Y de tal forma como siempre hemos hecho, lo alimentamos de presión. Vamos a girarlo también. 280, ¿no? Tiene que haber puesto 270 grados. Le ponemos la unidad de mantenimiento. La juntamos. Y vamos a las válvulas de vías configurables de 5 a N. Y unimos. Vamos a poner aquí los escapes.
Ahora nombramos las electroválvulas. Primero vamos a poner también aquí válvulas de cierre de control, donde tenemos la válvula antirretorno estranguladora. Pues le vamos a poner una de estas, vamos a girarlo 90 grados y le vamos a poner para cuando I1 quiera extender el vástago, que por cierto todavía no lo hemos puesto, que es un actuador. Queremos uno de doble efecto como este, y ya sabemos que tiene dos canales para meterle presión. Tenemos uno para extenderlo y otro para contraerlo, de tal forma. Vale, vamos a ponerle también la regla, que le vamos a añadir ahora el final de carrera. Y ya que estamos, vamos a ponerle una marca, va a ser el vástago A. Vamos a ponerle aquí la marca. Hemos dicho que este es A1, la marca será en mayúscula A1 y el inicio será en 100-100, es decir, cuando llegue al 100% se activará. Ya está puesto aquí. Vale, vamos ahora ya a añadir en nuestra válvula. Hemos dicho que es una válvula de 5 con 2 posiciones. No tiene retorno por muelle. Es un esfuerzo eléctrico en ambos lados. Bien. Y le vamos a añadir también un esfuerzo muscular. Por si quisiéramos cambiar la situación de forma manual. En cualquier caso no lo vamos a usar ahora. Vamos a añadir aquí I1 y aquí I2. Vamos a poner también recortarle el caudal a un 50 o 40%, que se aprecie. Y básicamente sería todo. Podríamos simular, pero no hemos configurado nada de Grafset, no respondería ninguna electroválvula. Así que vamos a añadir el Grafset. Quitamos los actuadores, quitamos los neumáticos y añadimos Grafset. Tenemos que hacer 1, 2 y 3 etapas. La primera será un paso inicial. Lo vamos a llamar reposo. Aceptamos. Entre ellas habrá unas transiciones. Y también sabemos que será de retorno, es decir, será cíclico. Cuando llegue aquí y la transición lo favorezca, volverá a empezar. Bueno, estábamos diciendo que la primera etapa iba a ser en reposo. Para pasar a la segunda etapa, que por cierto vamos a llamar, aquí vamos a poner paso simple y nombre va a ser 2. La primera vamos a quitar esto y vamos a poner 1. Y esta va a ser la etapa 3. Vale. Como transición, tiene que darse la condición para que pase a la segunda etapa, que I1 se active. Es decir, que alguien pulse este pulsador para que llegue corriente a I1, se detecte I1 y entonces pasaría a la segunda etapa. Entonces pulsamos aquí, ponemos nombre y 1. Transición, tiene que pasar esto, que se pulse I1. No vamos a poner este nombre, vamos a poner, bueno, condición 1 podríamos poner, da igual, lo voy a dejar sin poner ningún nombre. Entonces al llegar a I1 pasaría a la etapa 2. En la etapa 2, ¿qué ocurriría? Pues tendríamos una acción. ¿Qué acción sería? Pues que tendríamos una acción en una salida,
¿Qué salida? Pues obviamente lo primero que va a pasar en el circuito, o por lo menos lo primero que queremos que pase en el circuito, es que Y1 se active para extender el vástago. ¿Cómo se expande el vástago con Y1? Pues siguiendo a que salga en Q1. Es una acción simple. Y aquí la tenemos. Vale. Una vez se extiende el vástago, llega a A1, que será la siguiente transición. Es decir, aquí, cuando I1 lo detecte, no, cuando I1 no, perdón, cuando I2 detecte una entrada, cambiará de etapa. ¿Cómo detecta I2 una entrada? Cuando alguien pulsa a 1. Alguien no, es algo, porque es el final de carrera. Cuando el vástago llega hasta su final, A1 se activa y cierra en I2. Entonces pasa a la siguiente etapa, que obviamente, si está en la siguiente etapa, ya ponemos una acción, la unimos, y esta acción va a ser en Q2. Es decir, la segunda acción ya queremos que recoja el vástago. ¿Cómo? Pues vemos que si activamos Q2, excitamos esta válvula y dejar pasar por aquí la presión neumática para cerrar el vástago. Muy fácil. Pero la siguiente transición se refiere precisamente para volver a su estado normal, y sería con un NOT, es decir, tiene que estar cerrado, tiene que estar sin notarse, y 2. Cuando deje de notar I2, volverá a su sitio. Ya lo tenemos. Vamos a ver cómo ahora sí que podemos simularlo. Tenemos aquí I1. Pues así lo tenemos. Vamos a implementarlo ahora en CPM2 y luego ya lo veremos también en el taller. Un segundito. Bueno, ya hemos visto la configuración del GraphZ. Vamos ahora a ver en CXProgrammer. Ya tenemos preparado para ver la configuración, para realizarla, pero vamos a recordar un poquito. Estamos buscando 3 etapas, en las cuales en la primera, en el paso inicial, no hay ninguna acción. En la segunda queremos activar la primera salida y en la tercera etapa queremos activar la segunda salida. Tenemos como transiciones, como motivaciones para el paso de etapa, que se active la entrada 1 para pasar de la 1 a la 2 y para pasar de la 2 a la 3 que se active la entrada 2. Para también pasar de la tercera y volver a la 1 tenemos que hacer que no esté conectado, que no esté cerrado el circuito, o sea, de la entrada I2, es decir, que no se detecte. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a ver ya la programación. Vamos a empezar, vamos a poner aquí salidas. Me interesa verlo así primero para ya tener claro qué es lo que estamos buscando. Vamos a añadir un contacto que va a ser el 11.2, lo corregirá ahora o vamos a poner directamente 0.2, que responde a la etapa 2. Ya nos lo pone como si estuviese predefinido antes, no estaba de hecho. Y vamos a ponerle una bobina como salida, la salida 10.01. Y es I1. Estamos diciendo básicamente que en el canal 10 está reservado a salidas, el canal 11 son entradas y salidas virtuales, y vamos a añadir también otra que va a ser la 11.03, la tercera etapa, que va a ir hasta la bobina que va a ser la I2. Es decir, que en el 10, porque es salida, responderá a Y2. Bien, tenemos ya esto claro. Ahora simplemente tenemos que hacer la programación
para que se activen las etapas según nosotros queramos. Pues bien, a ver, vamos a hacerlo por las funciones. Vamos a programarlo y lo vamos a hacer por el método de función set and reset. Le vamos a añadir aquí un set que como detalle va a tener la 11.01, es decir, la primera etapa. Básicamente lo que hace el set es que cuando se estimula es un transductor, es decir, cierra un contacto virtual, que en este caso será el 11.01, en el canal 11 la entrada 1, respondiendo como la etapa primera, y lo hará siempre que esté el 0,0, no, estoy haciéndolo mal, de hecho, porque tenemos que poner uno normalmente cerrado. Y le vamos a poner con el canal 001, que es el canal 0, que es el de las entradas, y es el de marcha. Le vamos a poner seguido de otro, que va a ser el 0.02, que en este caso es el final de carrera A1. Ahí lo tenemos. De hecho, los vamos a subir un poco más para que estén alineados con el set. Es decir, la ausencia de estos dos contactos activados a la vez activará el set. Si estuviesen puestos en paralelo sería uno u otro, pero en el caso están en serie, tienen que ser los dos encerrados. Y está seguido de otra función de PLC que va a ser un reset, que como detalle va a ser el mismo contacto que su anterior, la misma primera etapa. Obviamente no queremos que esté conectado hasta aquí, por el hecho de que activaría y desactivaría a la vez. Vamos a ponerle el contacto de reset aquí, y va a ser el contacto virtual 11.2, que es la segunda etapa. Es decir, que si queremos desactivar la primera etapa, solo se va a desactivar en el paso siguiente, es decir, cuando se active la siguiente etapa. Ahora mismo vemos esto en rojo porque lo tenemos mal puesto. Esto debería estar en la siguiente línea de programación. Así no, en la siguiente entera. Así, ahora vemos que está en verde, o sea, es decir, no hay error por el momento. Y vamos a seguir con la siguiente etapa. Tenemos puesto ya el reset de la primera etapa, vamos con la segunda etapa. El set de la segunda etapa va a ser el 11.02. No, miento. No hemos puesto nada. Hemos puesto aquí un set. Y en detalle, ahora sí, vamos a poner 11.02. Respondiendo a la segunda etapa. Lo vamos a unir, el set de la segunda etapa, a un contacto que va a responder a etapa 1, el 11.01, y a la vez a otro contacto que va a ser el 0.01, es decir, el pulsador de marcha. Así lo unimos, y esto quiere decir que si estamos en la primera etapa y se pulsa a la vez el pulsador de marcha, entramos en la segunda etapa. Para salir de la segunda etapa solo tenemos que colocar un reset con el detalle de ser la segunda etapa, y para este le vamos a dar este contacto, el reset de la segunda etapa, que va a ser obviamente la tercera etapa. Es la tercera etapa la que desplazará la etapa 2. Y ahora vamos a poner entonces lo que nos queda, que sería la tercera etapa. El siguiente set sería la activación de la siguiente etapa. Vamos a darle el detalle para ponerle el 11.03. También nos faltaría el reset, ahora lo alimentaremos, el reset igual 11.03. Vale, para alimentar el set de la tercera etapa vamos a poner que esté en la etapa 2
y a la vez que se pulse el final de carrera a 1, que es lo que activará el set. Y para desactivarlo vamos a poner 1 normalmente cerrado y le vamos a poner como 002 a 1. Es decir, al igual que al pulsar el final de carrera se activará la tercera etapa, cuando se deje de pulsar porque se contraiga el vástago, se desactivará esa tercera etapa y se volverá al set principal, al set de inicio. Luego entonces vemos como 11.02 y 11.03, que responden a etapa 2 y etapas 3 respectivamente, se activarán y desactivarán en función de qué bobina queramos que se estimule. Es decir, si miramos aquí, vemos cómo estimulamos una o estimulamos otra en función de la etapa que estamos para estirar o contraer el vástago. Pues así está la programación de nuestras líneas. Vamos a comprobarlo y lo haremos en el taller. Así que un segundito, estamos ahora. Bueno, pues aquí delante tenemos la instalación, tenemos nuestro vástago de doble efecto, que llegará hasta este final de carrera. En realidad es el A1, la válvula estranguladora y nuestro pulsador de marcha. Tenemos también ahí atrás las electroválvulas. Vemos el CPM2A, cómo está activando entradas y salidas, cómo se iluminan según está detectando y mandando. Tenemos aquí el final de carrera y vamos a ver cómo, según lo pulsamos, se detecta la entrada 2. Vemos que parpadea. Mirad aquí, monitorizándolo con el ordenador, vemos cómo se están activando las etapas. No se ve la tercera, pero también se activa muy poco tiempo, pero se activa. Vemos cómo según llega al final de carrera, el vástago se recoge instantáneamente. Bueno, ya tenemos el programa Logosoft preparado para nuestra programación. Lo haremos en COP, en lenguaje COP. Pero vamos a mirar primero otra vez en FreeSim, en el GraphZet, el diagrama que habíamos hecho al principio, para ver claramente lo que estamos buscando. Estamos buscando las tres etapas. La primera en reposo, que con la transición del pulsador de marcha cambia a la segunda etapa. La segunda etapa, que está excitando la bobina 1 y 1 para expandir el vástago, a la que el vástago llegue al final de carrera, motivará para el paso a la transición a la tercera etapa, que a su vez motivará la bobina 2, la salida 2, para contraer el vástago. La desactivación del final de carrera, es decir, cuando liberemos otra vez el final de carrera al contraer el vástago, este provocará que vuelva a su posición de reposo el diagrama, a su primera etapa. Con esto claro, las tres etapas es como lo habíamos hecho antes también en CPM2. Lo habíamos hecho con el set y reset. Ahora vamos a usar otro lenguaje, vamos a usar también otro tipo de contactos, vamos a usar marcas. Lo primero que vamos a hacer es crear estas marcas que estamos usando para que luego nos deje poner contactos en su nombre. Ya hemos puesto tres salidas y vamos a poner primero marca 1, marca 2 y marca 3. Ahora sí que nos dejaría poner contactos con los nombres de marcas. Vale. Como condición de la primera etapa, habíamos dicho que teníamos que tener el final de carrera desactivado y la segunda etapa desactivada. Entonces pondríamos dos contactos normalmente cerrados en serie a la vez, porque tienen que darse las dos condiciones simultáneas, y que si se dan esas condiciones se active la marca 1, que activará a su vez la primera etapa. Vale, esta es la primera etapa. Vamos con la segunda, que se motivará a raíz de un pulsador normalmente abierto con I1, lo que significa
que cuando se pulse I1 y a la vez esté activada la primera marca, es decir, la primera etapa, y siempre que tengamos la marca 3, se activará M2. Es decir, lo que tenemos aquí es que M3 cuando se active desactivará la segunda etapa. La tercera etapa desactivará la anterior. También tenemos que poner otro contacto normalmente abierto que se llamará M2 y esto solo servirá como retroalimentación. De tal forma, a ver si lo coloco muy bien. Es que tengo puesto ahora bien. Vale, de tal forma que una vez arranque M2, este contacto cerrará y hasta que M3 no abra el circuito, seguirá alimentándose M2. Sin necesidad de otro aparato como estábamos en CPM2 que era set y necesitábamos un reset. Bien, pues esta etapa ya estaría y vamos con la siguiente etapa. La siguiente etapa necesitamos también otros contactos, también en serie como teníamos aquí, y en este caso va a ser el final de carrera, que es la entrada 2 con la marca 2, porque requiere estar en la etapa anterior para pasar a la etapa 3. Es decir, nunca pasaría a la etapa 3 sin pasar por la 2. Lo llevamos también a M3, no sin antes poner un contacto cerrado. Claro que habiendo ya puesto el contacto ahí, ya no me va a dejar. Un contacto cerrado que signifique M1. Es decir, que la activación de la primera marca, de la primera etapa, desactivará la tercera y la última etapa. Ahora sí podemos cerrarlo, no sin antes hacer como ya hemos hecho en la etapa anterior, un contacto normalmente abierto con la marca tercera para retroalimentar esta etapa. Bueno, a ver. Sí me deja. Vale. Pues aún no hemos terminado, pero casi está. Solo nos queda definir que la marca 2 lleve hasta Q1 y la marca 3 lleve hasta Q2. Vamos a convertir esto en realidad y este sería la programación del mismo circuito que hemos visto anteriormente en los otros dos lenguajes. Vamos a comprobarlo ahora. Bueno, antes de darle a simular con logo, tendríamos que seleccionar aquí en simulación, pulsamos cualquiera de las entradas que hayamos puesto, de las dos entradas que hayamos puesto, que al fin y al cabo es lo que nosotros vamos a activar y desactivar. Y en la pestaña de simulación tenemos parámetros, comentarios y simulación. En parámetros ponemos qué tienes, a qué obedece. En el comentario podríamos describir su utilidad, es decir, aquí podríamos poner I1 pues pulsador de marcha, si fuera I2 podríamos poner fin de carrera. Y en simulación, cómo va a responder en la simulación. Podríamos poner interruptor, pulsador contacto normalmente abierto y pulsador contacto normalmente cerrado. En nuestro caso, I1 será un contacto normalmente abierto. Y bueno, I2 será a su vez un contacto también normalmente abierto. Aunque aquí lo tengamos normalmente cerrado, nosotros estaremos pulsando el final de carrera, que será un contacto normalmente abierto. Luego responderá aquí como quiera en la programación, pero tenemos eso en cuenta. Vamos a ver la simulación. Tenemos aquí para pulsar I1 y 2 y tenemos las marcas y las salidas. Vemos que es la marca 1, por lo tanto no hay salidas.
Si pulsamos I1, ha activado la marca 2 y la primera salida, y en cuanto pulse I2 se activa la tercera, y en cuanto suelte I2 volverá a la primera. Vemos que está en la tercera y la segunda salida, es decir, está activando la segunda salida por la tercera marca, y en cuanto suelto vuelve a la primera. Seguimos podemos hacerlo otra vez, pulsamos el pulsador de marcha, se activa, y cuando toca el vástago I2 se cambia de etapa, y cuando suelta I2 se cambia de etapa. Pues con esto vamos a comprobar si eso pasa en el tablero, así que hasta ahora, un segundito. Bien, ya aquí en el taller tenemos el logo cargado y en modo run. Aquí lo vemos en verde. Tenemos S1, el pulsador de marcha, conectado con la entrada I1, y el final de carrera conectado con la entrada I2. Vemos el vástago que cuando se estire tocará el final de carrera. Vemos las salidas del logo que están conectadas por los cables estos a I1 e I2. Vamos básicamente a aplicar la presión, ajustaremos un poco la válvula antirretorno y veremos cómo funciona. Cuando pulsamos se estira el vástago y al tocar el final de carrera se contrae rápidamente.